Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor. Una nueva edición de nuestras periódicas conversaciones con personalidades del acontecer nacional e internacional. Conversamos en esta oportunidad con Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo CINDE, ente que tiene a su cargo y ha tenido a su cargo a lo largo de las últimas décadas la promoción, la inserción y el posicionamiento del país como hub, como punto neurálgico de atracción de inversión extranjera al estimarse más de 400 empresas ya afincadas en el país, multinacionales, con una media de aproximadamente 200.000 empleos y unas perspectivas hasta cierto punto bastante halagüeñas para Costa Rica como un referente de la atracción de inversión externa extranjera en la región, particularmente en el comparativo con algunos de los pesos pesados. México, que es número uno en ese sentido en el hemisferio, y en otras latitudes en las que se juega en estas grandes ligas de la atracción de inversión extranjera directa. Conversamos con Vanessa Gibson. Vanessa, el momento de la entrevista está particularmente marcado por unas referencias a una carta que en las últimas horas el ministro de Comercio Exterior envió al Banco Central de Costa Rica presionando por un ajuste en la política monetaria del país, preocupado por la valoración del colón frente al dólar y el impacto que esto está teniendo en la atracción de inversión extranjera, las posibilidades de medidas inmediatas por parte de algunas empresas, suspensión de generación de empleo, suspensión de posibles proyectos en marcha, en fin, un panorama bastante particular que presentó el ministro Manuel Tovar y que mencionó, entre otros hechos, reveló la suspensión parcial o total de nuevos proyectos y de reinversiones de empresas exportadoras y multinacionales ubicadas en el régimen especial, incluyendo el traslado de operaciones a países con condiciones más favorables, la suspensión de expansiones operativas para trasladarlas eventualmente a otras naciones como República Dominicana, México y Colombia. Esa es la presión del ministro de Comercio Exterior ante el Banco Central de Costa Rica en este momento. En este contexto, tenemos esta entrevista con Vanessa Gibson, directora de Clima e Inversión de CINDE, promotora desde las últimas 4 décadas de la atracción de inversión extranjera para el país. ¿Cómo ve usted ese llamado del ministro? Bueno, primero que todo, don Edgar, muchísimas gracias por el espacio. Evidentemente y de manera atinada, el ministro hace efectivamente un llamado dado el riesgo que implica para el país, pues perder esa competitividad que lo ha mantenido como uno de estos privilegiados en la región latinoamericana en la atracción de inversiones. Desde el año pasado y con las fluctuaciones que ha tenido, particularmente en este caso, el tipo de cambio, las empresas han estado realmente nerviosas, para ponerlo de alguna manera, en cómo justificar ante sus casas matrices, pues, este cambio significativo en lo que son sus proyecciones financieras en Costa Rica. La apreciación de colón definitivamente hace que las empresas perciban que están teniendo que gastar más en Costa Rica, y con ello entonces el reto que tenemos ante una coyuntura global en donde la competencia cada vez es más feria y uno lo dice siempre, pero es cierto, cada vez hay más países, hay gobiernos ya inclinándose por otras razones y demás a ser muchísimo más agresivos en ofrecer condiciones a las empresas multinacionales para que puedan llegar a impactar a sus economías a través del empleo, la productividad y demás. Entonces, en este contexto y con una poca claridad en cómo va a ser en el largo plazo. Empresas que tienen que generar sus proyecciones no solamente en un año, sino a 2, 3 años, se cuestionan y entonces, siendo conservadoras, castigan el caso de Costa Rica, no teniendo certeza de que vaya a haber una reversión en el corto plazo y de haber reversión hasta cuánto, ¿verdad? Entonces, creo que de manera importante estamos en un momento en donde las autoridades sí valorarán la posibilidad de replantear la política monetaria en el país y el tipo de cambio para poder entonces no solamente apoyar
el crecimiento, el arraigo de las empresas multinacionales que ya están acá, sino también de todo el sector exportador que es motor de la economía costarricense. Conversamos con Vanessa Gibson, directora de Clima e Inversión de CINDE, la coalición promotora de la atracción de inversión externa en el país en las últimas 4 décadas, más de 400 firmas afincadas, asentadas en Costa Rica, más de 200.000 empleos hasta la fecha. Los datos que usted compartió y que compartió CINDE en fin de año en un encuentro con el programa Estado de la Nación fueron bastante evidentes en esa desaceleración en cuanto a la contratación de personal. El 2023 cerró con un conteo de 5.574 empleos netos, apenas el 27 del empleo generado en 2022, o sea, un descenso del 73%, algo radicalmente notable, evidente. Datos correspondientes a 29 empresas y usted en ese momento advirtió, si bien hay elementos de impacto global y la estabilización post pandemia, pueden ser parte de las razones que ocasionaron esta caída del empleo. Claramente vemos grandes oportunidades de trabajo pronto en aspectos de clima de negocios que sí están en manos de Costa Rica. Durante años, enfatizó usted, hemos levantado la voz como CINDE sobre la brecha de talento existente, la escasez de personal bilingüe, por ejemplo, y temas como nuevos incentivos no fiscales y la estabilización de las condiciones locales. ¿A qué obedeció esa puntualización de parte suya a estos referentes a estas variables? Totalmente por lo que hemos estado percibiendo, ¿verdad? Evidentemente, esa desaceleración tan marcada con respecto a lo que ha sido siempre una tendencia constante y creciente en el país llama poderosamente no solamente la atención, sino además preocupa en de qué manera vamos a lograr revertir y volver ojalá a los niveles de crecimiento que teníamos anteriormente. Pero de alguna manera estamos en el contexto de lo que llamaríamos una tormenta perfecta, ¿verdad? Entonces, las empresas, claramente con intenciones de crecimiento en el país, constantemente nos llaman la atención a que no están encontrando el talento que requieren en los volúmenes y en las calidades que las requieren. Y el talento que encuentran con todo el tema también macroeconómico hace que ese talento sea aún más caro y pierda competitividad con respecto a otros países que les ofrecen algunas alternativas. Entonces, esa desaceleración, como bien decía don Edgar, tiene aspectos internacionales, la automatización, el que las multinacionales estén hoy en un contexto en donde están buscando ser más competitivas, entrarle a mercados con mejores condiciones, automatizando sus procesos y demás, pues reduce de alguna manera y lo estamos viendo aún este año repetirse lo que experimentamos en el 23, donde se han dado anuncios de empresas muy grandes de su decisión de disminuir su talento a nivel global y además de esto, al acecho, eso sí, de talento más especializado, en donde nuestra apuesta es que Costa Rica sea parte, pero en la cual necesitamos contar con condiciones que, ¿verdad?, que fortalezcan esa decisión de crecer, tener el talento humano a tasas, ¿verdad?, competitivas, en donde no solamente en cantidad, calidad, que estén bien formados a nivel de idiomas, de habilidades técnicas y profesionales, a un valor competitivo con respecto a los grandes jugadores hoy en el ámbito internacional y además en donde, como les decía hace un momento, varios países han hecho una apuesta muchísimo más fuerte a salir a competir y a atraer más inversiones y llamar la atención de estas empresas que están siempre buscando dónde ubicar sus nuevas operaciones, ofreciendo paquetes de incentivos hoy por hoy, más que todo no fiscales, que les ayuda a compensar mucho el inicio de sus operaciones, la estabilización de las operaciones que ya tengan en estos países y es en donde tenemos que encontrar alguna solución con la cual Costa Rica se mantenga pertinente. ¿Ve usted posibilidades de que esa tendencia hacia la tormenta perfecta que usted acaba de describir, Vanessa, el país tenga las posibilidades a mediano plazo de revertir lo que se está sintiendo ahora, ese nivel tan severo de desaceleración en la tasa de empleo de ese sector? Yo diría que hay dos grandes oportunidades. Una que es más estructural y es cómo le llegamos
a un grupo mayor de nuestra población para hacerlos conscientes de las oportunidades que tienen a la hora de desarrollar sus competencias. Y estoy hablando no solamente de las personas que hoy podrían pagar sus propios cursos y desarrollar sus competencias, sino cómo incentivar y ser incisivos en que mejoremos la calidad de nuestro sistema educativo para garantizar que estos chicos y chicas que van saliendo de nuestra secundaria, sea técnica o académica o de alguna otra naturaleza, cada vez salgan con más herramientas, ¿verdad? Para que sean aún más atractivos para ellos y para el país, el que se desarrollen en áreas nuevas en donde se les requiere de ciertas habilidades que ojalá sean formadas desde un principio. Y por otro lado, sí, efectivamente hay temas que son más del ámbito de una decisión política país, ¿verdad? De la estrategia que como país vayamos a definir, en donde la interacción entre el sector privado y el gobierno va a ser importante en esa toma de decisiones de manera oportuna a iniciar un proceso de generar señales hacia el resto del mundo, incluso a nivel interno, de que estamos, ¿verdad?, revirtiendo esta tendencia, promoviendo más el interés que puede haber en Costa Rica. Estamos hablando 8 meses, Vanessa, de que el gobierno tomó una decisión radical y fue romper el convenio con CINDE de promoción conjunta de la atracción de inversión extranjera. Y usted acaba de decir de que se está a la expectativa de cuál va a ser la estrategia oficial, la estrategia gubernamental. ¿Qué papel está jugando CINDE en este contexto luego de ese rompimiento de ese convenio gobierno-CINDE? Bueno, Sinden como agencia privada mantiene pues efectivamente el interés desde en todo su nivel y en todo su contexto de seguir aportando al país. Después de 40 años de trabajar en pro a que Costa Rica viera una transformación fundamental de su economía y de su estabilidad y demás, pues seguiremos en ese contexto desde el sector privado, promoviendo, apoyando a las empresas que ya están, atendiendo a empresas que están explorando el país y colaborando en todos los espacios en los cuales podemos aportar, pues no solamente esa experiencia, ese expertise desarrollado, pero que de alguna manera trasladando esa información que vamos recibiendo, ¿verdad? De cómo hoy las empresas nos van percibiendo, cómo está cambiando, ¿verdad? El sentir acerca del potencial del país, de tal manera que se socialice y que sea un esfuerzo país el que todos encabecemos y movamos a que el país recobre en el corto y mediano plazo su nivel de competitividad. ¿Cómo se demuestra la capacidad de resiliencia de CINDE en ese contexto en que no hay una relación formal con el gobierno, sino que usted que dice como agencia privada ahora está haciendo o apelando a su capacidad y trayectoria, a su músculo a lo largo de la historia para competir, para atraer inversión extranjera? ¿Cómo CINDE muestra esa resiliencia en medio de este mar de enfrentamiento con el gobierno? En este contexto, creo que nuestro objetivo de seguir siendo un agente de cambio, un agente que logra apoyar los procesos de transformación y de crecimiento en nuestro país y tomando ventaja de esa experiencia que usted bien menciona, nos parece que tenemos aún un espacio en el cual podemos aportar desde esa experiencia esos elementos que siguen siendo únicos al país, ¿verdad? La propuesta de valor de Costa Rica, en donde sí tenemos muchas áreas de trabajo, muchas áreas de mejoras y demás, y que nos permite entonces seguir siendo un jugador válido y pertinente en el contexto tanto local, atendiendo a las empresas que ya están, tratando de fortalecer su arraigo en el país en medio de estas condiciones, ¿verdad? Encontrando maneras en donde podamos canalizar y conectar a los distintos actores en pro de esta estrategia de reinversiones y demás, pero además de eso, seguir llevando el buen mensaje y el posicionamiento de la propuesta de valor Costa Rica hacia el exterior y conectando a estas empresas que traen oportunidades de empleo a todo el ecosistema en el país. Creo que ese es el rol que podemos jugar y en donde la propuesta de valor está asignada mucho al valor que las empresas que ya están instaladas le encuentran al servicio que ofrece CINDE y evidentemente pues nos permite entonces seguir promoviendo hacia las empresas que buscan en Costa Rica una nueva solución.
Una meta de 3.000 millones de dólares en atracción de inversión externa directa el año 2023. Al cierre del año andaba en el 90% de alcance de esa meta, en unos 2.691 millones, un crecimiento de 16% versus 2022 y un 21% crecimiento versus el tercer trimestre de 2022. Estados Unidos siendo el principal origen de esa inversión externa directa con un 60% del total de la inversión que recibió el país el año anterior y de los 56 nuevos proyectos, según datos oficiales revelados al cierre del año, 12 establecidos fuera del gran área metropolitana. Para el presente año, Vanessa, de acuerdo a los análisis, las proyecciones, las estimaciones de CINDE, ¿en dónde podría estar el marco meta de atracción de inversión en cuanto a monto, en cuanto a nuevos proyectos y en cuanto a operaciones fuera del gran área metropolitana? Pues como país estamos y como agencia que apoya el crecimiento del país, la apuesta es lograr las metas que se ha planteado el gobierno y apoyar en ese sentido, teniendo en cuenta que efectivamente la perspectiva global de estos flujos de inversión extranjera directa han venido mostrando una desaceleración, no del último año, incluso desde antes de la pandemia. Entonces, el entender las nuevas dinámicas, las nuevas formas de negocio, los nuevos intereses que tienen las empresas y el contexto de fiscalía internacional que definitivamente está marcando mucho las decisiones de empresas no solamente americanas, norteamericanas, pero también en Europa y Asia. Y este contexto, además, geopolítico en el cual tenemos, ¿verdad? Una marcada contienda entre lo que es el este y el oeste a nivel de lo que es la atracción de sectores muy dinámicos, como es recientemente el tema de los semiconductores y demás, nos hace estar en un hito, ¿verdad? Como país, en cómo volvemos a replantear esa propuesta de valor que se vaya adaptando a las nuevas condiciones. No es algo particular de Costa Rica, sin lugar a dudas, pero sí es un tema que así como nos trae retos como país, nos trae grandes oportunidades de explorar de qué manera nos reinventamos, replanteamos nuestra propuesta de valor y le sacamos ventaja a esa influencia que hay en este momento de el balanceo de las cadenas globales de valor hacia esta parte del mundo, en donde ya Costa Rica tiene una trayectoria comprobada en sectores muy dinámicos, pero que tenemos que nuevamente, aún teniendo muchas de las empresas que ya están en el país, replantearles ese valor para que en el largo plazo Costa Rica siga siendo un espacio de oportunidad. Pospandemia, Vanessa, se informó, se planteaba, se estimaba que el nearshoring iba a ser uno de los baluartes, uno de los objetivos clave en cuanto a la posibilidad de hacer crecer esa atracción de inversión externa directa. ¿Cuánto se ha logrado o no se ha logrado en ese objetivo? Vamos a ver, creo que es muy importante el hecho de que se ha como reposicionado el concepto de nearshoring, pero es también justo decir que Costa Rica ha liderado a nivel global estas estrategias de atracción por nearshoring. La razón de, como usted bien decía, la mayoría de las empresas que han instalado sus operaciones en Costa Rica vienen de Norteamérica. Claramente ha sido siempre una orientación muy permeada por la decisión del nearshoring. Costa Rica está en el mismo uso horario, logra fácil acceso geográfico en cuanto a distancia al país principal generador, en este caso Estados Unidos, y eso ha sido nuestra estrategia. Hoy por hoy lo que tenemos es una versión 2.0 del concepto de nearshoring, con algunos aspectos ya más puntuales en industrias que están buscando ese nearshoring para una estrategia geopolítica que les permita pues aprovechar las condiciones que se están dando y particularmente tenemos que poner en perspectiva no solamente una decisión política de actores tan relevantes como Europa y Estados Unidos, pero la situación política en la cual muchos de estos países y particularmente este año, en donde las contiendas electorales van a también marcar un poco ese dinamismo, ¿verdad? Las empresas posiblemente van a estar tomando sus decisiones muy también al amparo de lo que sus analistas y demás les están proyectando en cuanto a los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, la situación y las tendencias de las políticas y nos da espacio entonces de poder accesar a las empresas y pues buscar dónde encajamos en esa trayectoria que están buscando en este momento.
De la experiencia de ustedes desde CINDE, la estimación de una cifra X de proyectos que creen dentro de este contexto tan bastante movido de los últimos meses, ¿ustedes creen que se puede pensar en no menos de 60 proyectos a lo largo del primer semestre del año? Es decir, ¿cuál es la estimación incluso en cuanto a capacidad global de atracción en monto de millones de dólares? En efecto, sí, como lo veíamos, no solamente en las cifras de empleo, se siente una desaceleración en el ímpetu de las empresas en su toma de decisiones. Muchas están, como decía yo hace un momentito, por las condiciones políticas y demás, retardando ciertas decisiones. Pero además de eso, hay que tomar en cuenta el nuevo flujo de empresas que en su momento también han ido creciendo en sus latitudes y que están buscando la internacionalización. Así que hay un efecto, ¿verdad?, en dos vías contrarias, pero que se complementan y que en el saldo neto posiblemente veamos un año tal vez desacelerado en cuanto al número de proyectos y demás, pero también un punto de inflexión hacia cómo el país se logra reposicionar en ese ámbito global para que ojalá en el segundo semestre del 24 y ojalá para el 25 veamos tomar espacio de atracción hacia el interés que puedan tener nuevas empresas en Costa Rica. O sea, de lo que le interpreto de sus palabras, Vanessa Gibson, directora de Clima e Inversión de CINDE, la agencia privada promotora de inversiones, de atracción de inversión externa directa en el país, le interpreto que, digamos, un reto clave para el país a corto y mediano plazo es revertir esa tendencia que se hizo tan evidente el año anterior. Exactamente, sí. Tenemos varias señales, digamos, en el contexto global que nos permite anticipar cierta desaceleración y las condiciones internas que pues a nivel de estrategia interna tenemos que tomar ciertas decisiones en el corto plazo para ya comenzar a ver, ojalá, la reversión en el segundo semestre. De esa experiencia de ustedes en el manejo de esas relaciones en los flujos de atracción de inversión externa directa, ¿les da para pensar que es una reversión a estimar en más mediano que corto plazo? Yo creería nuevamente por las dinámicas internas y globales, sí. Y por mediano plazo, como mencionaba, un 2024 tratando de estabilizar la tendencia, ¿verdad? Ojalá mantener para luego buscar efectivamente una reversión hacia el alza en los siguientes años. Es un año complejo, es un año con muchos retos, es un año en el cual se están tomando grandes decisiones a nivel corporativos y en lo cual entonces, pues la línea que defina, pues a nivel de país, su estrategia monetaria y demás, ayuda de cierta manera a que las empresas mejoren su percepción de confianza hacia la continuidad, no solamente de sus operaciones actuales, ¿verdad? Porque uno de los retos es mantenerlas, pero ¿qué tal ampliarlas? Que ha sido la tendencia, que generalmente los flujos de inversión en Costa Rica, su mayor motor es la reinversión, las empresas que ya están ampliando sus operaciones y que hemos visto desacelerarse, pero por otro lado, entonces sí, las grandes preguntas que nos hacen hoy las nuevas empresas que están explorando entender si Costa Rica es o no una buena ubicación para sus operaciones. Dentro de lo que ustedes tienen en ese manejo de esta relación de atracción de flujos de inversión externa directa en el país, Vanessa, ¿cuáles cree usted que son las principales oportunidades que tiene Costa Rica por la base ya de casi 4 décadas de desarrollo de este tipo de flujos y de atracción? Es muy, muy interesante su pregunta, don Edgar. Ha sido muy interesante también entender cómo los fundamentales o las grandes em, intereses de las empresas se han ido transformando y hoy es claro que indistintamente de la industria, el tema del talento forma ya, si no es el factor número uno que están considerando las empresas. Y es un factor tan complejo como lo podamos describir cuando hablamos de talento, es la cantidad, la calidad, el enfoque, es la estrategia a largo plazo que tenga un país lo que está haciendo marcar
las conversaciones que se tienen con estas empresas. Y talento en todo el espectro, ¿verdad? Porque muchas veces se da la idea de que no estamos hablando de un talento, por ejemplo, a nivel de operarios y demás. Al contrario, hay un espacio muy grande en el cual el país, al ver la sofisticación tecnológica que sufren muchas de las industrias que ya están acá y que podríamos atraer, evidentemente tenemos un amplio margen de ofertar nuestro talento en sus distintos niveles, pero que efectivamente esa estrategia, esa visión de largo plazo en la cual se da garantía de un Pronto retornar la conversación con Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, en esta entrevista con puroperiodismo.com, en el análisis que hace ella de el entorno en que se está desarrollando la atracción, el flujo de inversión, de atracción de inversión extranjera directa en el país en estos próximos meses, en este 2024. Una breve interrupción de carácter técnico, pero esperamos poder retomar la conversación con Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión. Ella ha advertido que se trata de un entorno bastante complejo, bastante desafiante, en el que las empresas multinacionales, las principales, no solo buscando asentarse en el país, sino las que están ya asentadas en el país, están tomando en cuenta una serie de variables para adoptar la determinación de incrementar su inversión en el país o de establecerse en el país. Parte de las referencias que nos está dando y nos ha estado dando en esta conversación Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE, encargada de promover en las últimas 4 décadas la atracción de empresas del sector de la inversión externa directa, con 400 compañías asentadas en el país y con una estimación de unos 200.000 empleos logrados a lo largo del tiempo. Es parte de el contexto que nos ofrece la directora de Clima de Inversión de CINDE, Vanessa Bixon, que esperamos logre conectarse a la brevedad de nuevo a la transmisión de puroperiodismo.com. Las principales referencias de esta entrevista usted las puede encontrar en nuestro sitio puroperiodismo.com, y esta entrevista está siendo lanzada en vivo. Esta conversación, como las que realizamos frecuentemente, las realizamos en vivo vía Zoom, Facebook Live, y luego usted las encontrará en nuestras redes, en Twitter, Instagram, por supuesto, en YouTube. Ya estamos de nuevo con Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión. Una breve interrupción de orden técnico. Usted estaba conversando, Vanessa. ¿Cómo me escucha? perfecto. Mil Muy disculpas. bien. Gracias, Vanessa, por conectarse a esta entrevista de puroperiodismo.com. Usted está hablando de digamos, de los valores de Costa Rica para hacer un punto particular de atracción en la región, en el hemisferio, en el mundo. Costa Rica, según los estudios internacionales, es el principal, el país número uno en cuanto a tamaño, en cuanto a la atracción de inversión externa directa. Usted mencionaba los valores fundamentales y en eso, pues, tomado en cuenta que el talento es un tema crítico para las empresas en este momento por encima de muchos otros. Y usted ha insistido mucho en la necesidad de fortalecer la educación en inglés, de fortalecer la educación de las materias de STEAM, y yo creo que eso es parte de sus referencias. Totalmente. Y retomando, como le decía, y no indistintamente del tamaño de la empresa o de la industria en la cual provenga, las empresas están buscando talento. Es el reto principal que hay a nivel global. Cuando uno ve las estadísticas de cuánto es el faltante global de talento en distintas áreas,
claramente lo que posiciona y lo que llama primero la atención, obviamente habrán otros factores, pero uno de los principales drivers e intencionalidades que tiene la empresa que está internacionalizándose y buscando oportunidades en países como Costa Rica es entrar a un nicho de mercado de talento que le fortalezca su capacidad de seguir creciendo, de verdad, y de entrar a sus mercados. Entonces, talento diría yo que es definitivamente hoy una gran discusión en la cual tenemos retos importantes. Somos un país pequeño, 2.3 millones de, ¿verdad? En la fuerza laboral, lo cual hace que tenemos que ser muy estratégicos, ¿verdad? Muy estratégicos de buscar cuáles son esos sectores que retribuyen mejor a ese talento y que le abren esas oportunidades de desarrollo y de potencial al país. Y las condiciones definitivamente de estabilidad macroeconómica y política son decisorias en el contexto mundial en el que estamos, en donde estar en un país democrático, con que les ofrezca estabilidades a nivel político, democracia, social, pero también a nivel macroeconómico, son de los temas que ocupan mucho en las interacciones que tenemos con las empresas. Hoy por hoy, el modelo global en que se ha ido, ¿verdad?, transformando a nivel de fiscalía internacional, a nivel de incentivos de tercera y cuarta generación que países han puesto en práctica, hace que las empresas ya estén más habituadas y más cómodas, por así decirlo, en esperar una interacción con sus economías amigas de tal manera que colaboren directamente y que hayan aportes directos en cuanto a sus proyectos de inversión. Y eso hace efectivamente que pues haya que replantear mucho y hay que ser muy creativos a la hora en que se atienden estas empresas y demás. Y por otro lado, definitivamente las condiciones laborales, ¿verdad? Regulatorias y laborales son igualmente un tema, siempre discusión, ¿verdad? Hay empresas que tienen operaciones en ciertas latitudes, pero le están abriendo y haciendo apuestas a otras para compensar ese riesgo financiero y riesgo de operación que las puede impactar por las condiciones políticas, geopolíticas en su mayoría, y de condiciones internas que, digamos, con cambios de gobierno y demás, han visto desmejorar las condiciones en otros países. Así que lo que se convierte en un riesgo en otro país debe convertirse en una oportunidad para nosotros y es ahí donde tenemos que hacer un énfasis en cómo mejorar nuestra propuesta de valor. Entramos en la recta final de esta conversación con Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, la coalición de iniciativas para el desarrollo en atracción de inversión directa en el país. Por los últimos 40 años, casi 400 empresas de firmas internacionales asentadas en Costa Rica, aproximadamente una generación de 200.000 empleos, aunque con una desaceleración en el último año particularmente preocupante. Para eso usted acaba de hablar, usted acaba de referirse a las condiciones de Costa Rica, a los atractivos de Costa Rica, pero también usted mencionaba los riesgos de su experiencia, de las preguntas, de las inquietudes de quienes muestran interés en invertir en Costa Rica. Si usted pudiera resumir al final de esta conversación tres o cuatro de las mayores preocupaciones que usted tiene, y en fin, como una promotora de atracción de inversión externa en el país, ¿cuáles serían? Bueno, y para resumirlo en las conversaciones de la última semana, ¿verdad? Que tenemos siempre de manera constante conversaciones con empresas mm, locales y que están en ese proceso. Eh, Talento es definitivamente, como lo enfatizo desde el primer punto, pero el tipo de cambio se convirtió en tema de discusión, ¿verdad? En el cual nos toca instruir en muchos casos, ¿verdad? La manera en cómo se maneja la política monetaria en el país para que las empresas tengan un mejor contexto, dado que, pues, evidentemente hay empresas que nos piden proyecciones macroeconómicas en los siguientes 5 años para su toma de decisión y pues el país tiene una dinámica de proyecciones muy distinta y con esta situación de tipo de cambio efectivamente pues hay mayor preocupación en cuanto a si la propuesta de valor, la propuesta de negocios se logra retener en el país o no. Y sí, hemos tenido más solicitudes de seguir compitiendo aún con empresas que ya están acá, que están valorando
reubicar parte de sus operaciones a países en los cuales lograr compensar ese efecto que están teniendo. Y en ese sentido, pues la situación macroeconómica es uno clave después de talento. Y más que todo también el tema de qué tanto más se está pensando a nivel de nuevos incentivos. Eso diría yo son los tres claves, ¿verdad? De una conversación de una hora, que es el espacio que a veces tenemos con las empresas, nos ocupa el 90% de ese espacio, pues detallar, explicar qué está pasando, por qué perspectivas hay, e incluso buscar mecanismos para que ellos puedan, a través de sus consultores internacionales y demás, complementar esa información y mejorar su interés de una toma de decisión hacia el país. Vanessa, muchas gracias. Un placer y muchas gracias a usted, don Edgar. Si de la conversación a usted le queda un punto final en el tintero o en su reflexión en la que usted continuamente se hace como una promotora, como una atractora, una gestionante de atracción de inversión externa directa en el país y lo quiere compartir con la audiencia de Puro Periodismo, a la orden. Mi única reflexión sería de que no estamos exentos a los cambios que se están dando y no somos tampoco un país que, como ningún otro, ¿verdad? Tiene toda la apuesta definida y clara, pero sí creo que siendo un país relativamente pequeño, el acercamiento del gobierno, la academia, el sector privado es vital y se está volviendo cada vez más vital. Entonces, más que todo, un llamado a que redoblemos filas y que busquemos, ¿verdad?, ese reposicionamiento del país, no solamente desde un ambiente externo de atracción, sino de crecimiento interno y desarrollo de las capacidades que tiene este excelente país en el que vivimos. Muchas gracias a Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición de Iniciativas Privadas para el Desarrollo CINDE, promotora de la atracción de inversión externa directa en el país en los últimos 40 años, más de 200.000 empleos sembrados a lo largo del camino. Pareciera decirse fácil, pero el camino ha sido de bastante elaboración y es de bastante elaborado, y con 400 y más firmas internacionales afincadas en Costa Rica en un contexto local bastante particular, bastante movido y por supuesto el internacional. Esta entrevista ha estado en vivo vía Zoom, Facebook Live. La encontrará usted de inmediato en nuestro canal YouTube, en las redes Twitter e Instagram, y los principales referentes de esta conversación usted los puede encontrar en nuestro sitio puroperiodismo.com. Le saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos pronto en una nueva conversación. Ya estamos en marcha en gestiones con una pronta entrevista con el señor canciller de la República, Arnoldo André Tinoco. ¿Para dónde va la política exterior de Costa Rica en este 2024, en estas aguas tan convulsas, regionales y globales? Pronto en puroperiodismo.com. Les saludo Edgar Fonseca, editor. Muchas gracias.